quiero exaltar y hacer tu voluntad. Para siempre quiero honrar tu palabra. De verdad, toda Rabá te da. Shalom, hermanos, qué gusto poder continuar con este estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, continuando con esta tercera parte del libro de Génesis, que va del capítulo 12 hasta el capítulo 50, y con el favor de Abba esperamos que este sea el último estudio de este libro precisamente. Pues vamos a orar antes de comenzar. Bendito Abba, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, oramos, Padre, que sea su espíritu, su ruaj, Padre, el que nos lleve a comprender su bendita palabra, Señor, y no nada más almacenarla en nuestra mente, sino principalmente en nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta palabra que ha dado a su pueblo desde el principio, y como dice su bendita palabra, usted ha revelado el final desde el principio. Padre, queremos no andar en nuestros caminos, sino en los caminos que usted tenga para nosotros, Abba. Y por medio de este hermoso libro, de las historias contenidas en este libro, Abba, son indispensables para entender el resto de la Biblia, indispensables para entender el propósito del varón perfecto, nuestro amado Señor Yeshua. Gracias, Padre, por esta palabra que nos ha dado, y Abba, pues queremos comprenderla, Padre, para ponerla por obra. Eso es lo más importante. Gracias le damos en ese precioso nombre, que es sobre todo nombre de Yeshua. Amén. Bien, hermanos, pues qué bendición el poder continuar con este estudio. Es el libro de Génesis, la primera parte, pues realmente fue más que entrar a Génesis, fue una introducción a la Biblia, una introducción a los 66 libros de la Biblia, y entramos obviamente al primer versículo de Génesis. El segundo estudio fue más en cuanto a la primera parte del libro. Que ¿cuál es la primera parte? Pues los primeros 11 capítulos de Génesis, en donde realmente pudimos centrarnos en que la primera parte de Génesis, esos primeros 11 capítulos, ¿recuerdan cuánto dijimos que abarca en tiempo? Eso del 1 hasta el 11, del capítulo 1 hasta el 11 dijimos 2000 años. De hecho es poquito más, pero vamos a redondearlo en 2000 años, en esos 11 primeros capítulos. Ahora estamos por entrar ya al capítulo número 12, y del 12 hasta el 50 van a ser otros 300 años. 300 años nada más, pero en los primeros 11 capítulos, en la primera parte de Génesis, dijimos que se puede centrar en 4 eventos. ¿Cuáles eventos eran? Rápidamente lo recordamos. Era la creación, cuando el hombre hace la creación y crea el inicio del ser humano, de Adán y obviamente Eva. Ese es el inicio, el primer evento. Después, ¿cuál fue el segundo evento que se narra? La caída del hombre, el pecar, cuando el hombre decide pecar y distanciarse de Dios. Ese es el segundo evento. El tercer evento es el diluvio. El diluvio, que es, pues fue una nueva oportunidad de Dios. Viene el juicio de Dios, purifica la tierra, pero da una nueva oportunidad, ahora por medio de Noé y su familia, de un nuevo inicio. Dios eso es lo que quiere para nosotros, que andemos en santidad, que andemos en intimidad con nuestro Dios. Y el cuarto evento, que es, pues que fue creciendo la maldad hasta que es la recaída del hombre, el punto más bajo ya cuando construyen la Torre de Babel. Esos son los 4 temas o los 4 eventos que se narran en la primera parte
del libro de Génesis. La segunda parte, voy aquí a poner la pantalla, vamos ahora sí a entrar al capítulo 12. Permítanme, ¿dónde está? Aquí. Ahora sí, esta segunda sección o segunda parte del libro de Génesis va del capítulo 12 hasta el 50. Y se va a enfocar ya no tanto en la relación de Dios y la humanidad, sino ya más específico la relación entre Dios y su pueblo, Dios y la nación de Israel. Y esto se va a centrar en ya no 4 eventos, sino 4 personas. ¿Cuál es la primera persona? En el capítulo 12 es Abraham. Vamos a dedicarle por lo menos, el libro le dedica por lo menos 12, se dice que más bien 14 capítulos a hablar de este importantísimo personaje. Y Abraham es tan importante porque lo que le promete Dios, y no nada más lo promete, sino que jura Dios por él mismo, ese pacto que hace con Abraham, es lo que continúa vigente el resto de la Biblia. Y nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, es el cumplimiento de esa promesa. Pero bueno, eso es la primera, en esta segunda sección es la primera parte de esta segunda sección, el primero de los 4 personajes. El segundo personaje es su hijo, el hijo de Abraham, Isaac. Entonces, si se fijan, esto va a ser el pacto hecho a un hombre y su familia. En eso termina el libro de Génesis. Isaac va del capítulo 25 al capítulo 27. Después con Jacob. Jacob va a hablar del capítulo por lo menos del 28 al 36, porque continúa hablando más adelante. Pero si se fijan, son muchos capítulos del 12 hasta el 50, 300 años comparado del capítulo 1 al capítulo 11, que son 2000 años, y es mucho más escrito, mucho más detalle, y la Biblia para Dios es más importante el hombre que la misma creación. O sea, creó los cielos y la tierra para poner al hombre y tener intimidad con el hombre y la mujer, con el humano, y de ahí selecciona a su pueblo. Entonces, el último personaje, dije 4 personajes, es Abraham, después su hijo Isaac, después su nieto Jacob, y el último personaje es su bisnieto José, conocido como José el soñador, ¿no? Muchas veces así lo llegamos a conocer. En la Biblia es Joseph, hijo de Jacob, o José, hijo de Israel. Pero también en estos capítulos se dedica mucho tiempo, no nada más a hablar de José, principalmente de José, pero también de lo que vienen siendo los 12 patriarcas, es decir, los hermanos de José. Jacob tiene un total de 12 hijos y una hija, y de estos son los patriarcas de los cuales se habla en los últimos capítulos, del 37 hasta el 50, que es lo que vamos a estar viendo en la bendita palabra de Abba. Entonces, como mencioné, el punto central de la Biblia se encuentra desde Génesis. ¿Por qué punto central? Sabemos que el punto central, ¿quién es el personaje central, el protagonista de la Biblia? Es nuestro Señor y Salvador Yeshua, Cristo, Jesús el Cristo. De diferentes maneras lo podemos llegar a conocer. Obviamente le llamamos por su nombre, Yeshua, Yehoshua, que significa salvación. Dios es salvación. ¿Y por qué creemos en Él? Porque es el cumplimiento. ¿Pero el cumplimiento de qué? Todos dicen, Cristo cumplió todas las profecías, Mashiach cumplió. ¿Qué cumplió? Cumplió lo que había prometido a nuestros padres. ¿Cuáles padres? ¿Quién es el padre de la fe? ¿A quién se le conoce como el padre de la fe? A Abraham. Abraham, que después Dios le cambia el nombre a Abraham, lo vamos a ver, Isaac, Jacob, y bueno, de ahí vienen los patriarcas. Entonces, Cristo es el cumplimiento de toda la Biblia, pero a partir de lo que prometió, la promesa o el juramento hecho de Dios a Abraham. Entonces, Abraham es bien importante en la Biblia. Abraham, vamos a ver que es un hombre viejo que tiene una esposa vieja y estéril. Soy un poquito feo, ese es viejo, anciano, sí, anciano es un término más
menos ofensivo. Bueno, es que realmente a la gente yo acabo de cumplir años, y ahorita me felicitaron, y oye, ya cuántos, así como que ya cuántos, como diciendo, ya estás viejo. No, pues gracias a Dios, es una bendición en la Biblia llegar a edad avanzada. Entonces, en este caso, Abraham era un hombre ya avanzado de edad. En la Biblia, cuando aparece, tenía 75 años. Su esposa era 10 años menor. Entonces, se puede decir que era una mujer ya también, digo, de edad avanzada. Es decir, edad avanzada porque no tenía hijos. ¿Y por qué no tenía hijos? Porque era estéril. En esto se centra la historia bíblica, en esto comienza el pacto hecho con Dios, con este hombre. ¿Y cuál era la situación? Pues este hombre vivía en un ambiente idólatra, en donde se cree que su papá era un hombre idólatra que servía a otros dioses en medio de donde él vivía, ahí en Ur de los Caldeos, se le llama ese lugar, o la Biblia menciona este lugar. Era un lugar de idolatría, de politeísmo, que servían a varios dioses. Ahí llama Dios a este hombre que se llamaba Abraham, y Dios lo llama, y cuando lo llama, ¿qué le dice? Deja a tu tierra y a tu parentela. ¿Qué le está diciendo? Dios lo llama a dejar esa vida para iniciar nuevamente con él. Para estas alturas ya vimos en la primera parte de Génesis que Dios, cuando comienza la creación, ¿qué es? Es un inicio. El hombre se corrompió, ¿y qué hace? Otro inicio. ¿Con quién? Con Noé. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente se corrompió el hombre, y otra vez Dios no dice, estos no tienen remedio, sino que ahora ya no se centra tanto en toda la humanidad, sino dice, este hombre ahora voy a comenzar nuevamente con él y con su descendencia. Entonces tenemos esta tercera oportunidad, por decirlo así, claro, tercera oportunidad como oficial, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de oportunidades, de misericordia. Lo podemos ver en la Biblia desde el principio. Entonces, en medio de esta idolatría, nuevamente comienza con este varón llamado Abraham. ¿Y qué le llama? Le llama que sería padre de muchas naciones. Leemos en la Biblia, pues era un hombre ya avanzado de edad, era su esposa estéril, y le llama a ser padre de muchas naciones. A veces no nos damos cuenta lo que esto significaría. Pensé en dar este ejemplo, pero lo voy a comentar. Hace años ahí en el, creo que el Facebook, si mal no recuerdo, sí, debe haber sido, vi ya ven que hay memes, y una persona conocido puso un meme, así una foto de una persona sentada, y decía, con este clima, porque estaba lloviendo, era un día lluvioso, con este clima está como para estar viendo Netflix y abrazado de mi esposa aquí a gusto. Y dice, lástima que no tengo Netflix, ni tengo brazos. Y lo ya que veo, pues era un hombre y no tenía brazos. Y dije, wow, dije, o sea, y muchos, obviamente muchos risas, muchos comentarios de gente que, cómo me dio risa. Y ese es un chiste, se podría decir, de humor negro, o un chiste de mal gusto. ¿Por qué? Porque se está valiendo de la discapacidad de una persona para hacer una broma, un chiste. De inmediato cuando lo ves, pues dices, ¡ay, qué mal gusto!, ¿no? Qué mal gusto para hacer esa broma. Cuando leemos esta parte de la Biblia, seamos sinceros, si no conociéramos a nuestro Dios, podría rayar en ese sentido. Oye, ¿cómo que Dios le está diciendo a un hombre ya que se le pasó? ¿Ustedes creen que no había intentado a esas alturas Abraham tener un hijo? Pues obviamente sí, había intentado, no podía, ya se le había pasado ese tiempo, podemos decir. La esposa era estéril, no iba a poder. Entonces ya, era algo que quedó en el pasado, y que Dios, al quien él no conocía, le llame y le diga, contigo tú vas a ser padre de muchas naciones. Imagínate, dice, oye, pues, ¿a qué está jugando? ¿De qué se trata? Pero Dios, nuestro Dios, es un Dios que no está ni mofándose de nosotros, sino es un Dios que da la oportunidad de mostrar su poder
con aquel que decide creer en Él. Esa es la historia de la Biblia. Así es que no nada más le dice que sería padre de mucha gente y muchas naciones, sino le dice: naciones y reyes saldrán de ti. Eso ya es más allá todavía. No nada más vas a tener hijos, vas a tener naciones, sino reyes. Y estamos hablando de monarquías, de algo mucho mayor. Y este hombre, pues mayor, y se enfrentaba ante qué situación, pues su esposa también ya mayor, estéril. Y bueno, ¿qué tenía que hacer? Tenía que dejar la vida que llevaba para confiar y creer en Dios. ¿Qué otra cosa tenemos en este cuadro de Génesis? Pues de que recibiría la tierra prometida. No nada más, imagínate que Dios diga: ¿saben qué? Yo voy a hacer un pacto con ustedes y van a ser bendecidos, van a tener mucha descendencia, y aparte de todo van a ser terratenientes. Les voy a dar tierras así de hasta donde alcance su mirada a ver, de extremo a extremo. Eso les voy a dar. Pues imagínate cómo estaríamos nosotros. Esta es la historia de Abraham. Se puede decir que Dios lo saca de la miseria. O sea, Dios lo llama para sacarlo de la miseria, para sacarlo de la idolatría, para sacarlo de la soledad de alguna manera, al no tener hijos y descendencia. Y le promete cosas grandísimas. Vamos a leer algunos de esos pasajes más importantes que hacen referencia a este cuadrito que acabo de poner, a las promesas de Dios para Abraham. Puntos importantes en este contexto es Génesis 12, del 1 al 4, dice la palabra de Abba: pero Jehová había dicho a Abraham, primero se llamaba Abraham, después le cambia el nombre a Abraham. Abraham, desde ahorita lo decimos, significa padre de un pueblo. Ab, padre; Am, pueblo, padre de un pueblo. Y después, más adelante, le cambia a Abraham, padre de muchos pueblos, de multitud de pueblos. Entonces vuelvo, le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Adonai, como Dios, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años, ahí es cuando comienza todo, ya vuelvo a repetir, en edad avanzada. Y Dios está por iniciar con este varón. ¿Y qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela. En la Biblia, una y otra vez vemos que cuando Dios nos llama para hacer y trabajar en nosotros, una cosa que Dios pide es que cortes con el pasado que tienes. Que no sea el pasado lo que trae uno a veces arrastrando del pasado, llámese creencias, llámese doctrinas, llámese males, llámese consecuencias del pecado. Dios, ¿qué dice? Deja eso, corta todos los vínculos que tengas, porque yo voy a trabajar ahora en ti y en las bendiciones que están para ti. Bien importante. Queremos que Dios trabaje en nosotros, es cuestión de tomar decisión. Subrayo aquí en ese pasaje, y le puse con letras mayúsculas: y haré de ti una nación grande. Haré. ¿Quién hará? El Eterno. Dios hará. Es muy triste, y me quedé reflexionando porque varias veces, más de una vez, he dicho yo: voy a hacer esto para Dios, voy a hacer un estudio especial, voy a hacer y edificar, abrir un lugar para que se reúnan y sea la adoración a Dios, voy a hacer un grupo de alabanza, voy a hacer. Y Dios no ocupa gente que quiera hacer las cosas. Dios busca corazones dispuestos a recibir para que Él haga el trabajo. Haré, dijo.
Así es que Dios busca a personas humildes. Abraham era muy humilde, tan humilde que llegó un momento más adelante que tuvo que decidir, porque se llevó a Lot, su sobrino, con él cuando sale. Pero aquí lo dice, aquí lo leímos. Y llega el momento que deciden que lo mejor es que cada quien tome su lugar, su rumbo, y aun cuando el que había recibido todas las bendiciones, el que había obedecido todo, el que había hecho todo realmente era Abraham, llega y le dice, bueno, pues nos vamos a separar, tú escoge, yo me adapto a lo que sea. Nunca era su intención enriquecerse, recibir el protagonismo, recibir toda bendición, porque Dios se va a mover, pero a través de mí, no a través de nadie más. No, Señor. Había esa humildad y le daba el lugar a Dios, porque sabía que el que hacía las cosas era Dios, él solo era un instrumento. Entonces, ese fue Abraham. En la escritura vamos a ver que ese pacto lo corrobora con Isaac, que Isaac fue sumamente humilde, muy humilde. En la escritura lo podemos ver. Después ese pacto lo corrobora con Jacob, que Jacob al principio no era humilde. Se ve que no era humilde. Se ve que quería hacer las cosas él solo, no dejaba que Dios lo hiciera. Claro, Dios es soberano y todo lo permite, pero Jacob quería hacer las cosas y lograrlas por él mismo, hasta que se da cuenta, se humilla delante de Dios, y a raíz de que se humilla, ahí empieza la bendición y empieza Dios a obrar en todo sentido por medio de Jacob. Y así podemos seguir en la escritura. Moisés, ¿qué dice la escritura? ¿Por qué utilizó a Moisés? ¿Por qué levantó a Moisés? Dice la Biblia que era el hombre más que humilde sobre la faz de la tierra. Nuestro Señor Yeshua, el ejemplo máximo que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Queremos servir a Dios? El primer aspecto de lo que Dios busca, una persona humilde. No quiere una persona que yo lo hago, yo puedo, yo sé, yo conozco, yo pienso, yo digo, yo sugiero. No, Señor. Eso es contrario, es repelente al Eterno. Así es que, ¿qué podemos, punto importante, aprender de esta historia? La humildad, número 1. Y bueno, dice que haría de él una nación grande, lo bendeciría, engrandecería su nombre. O sea, y sí lo hizo, dejó de llamarse Abraham y lo llamó Abraham. ¿Por qué? Porque su propósito cambió, el propósito de la vida de Abraham ya no iba a ser padre de un pueblo, sino realmente cumple Dios su palabra. ¿Cuántos años tenía cuando esto sucedió? Leímos 75 en Génesis capítulo 12. Aquí vamos a leer Génesis capítulo 15, tres capítulos más adelante. Ya para este entonces ya llevaba algún trayecto Abraham, el que era estéril y que Dios iba a hacer grandes cosas con él. Podemos decir que ya había él recibido esa promesa de ser padre de muchedumbres. Aquí el 15, todavía no. ¿Cuánto tiempo habría pasado? Aproximadamente 10 años. Llevaba ya 10 años en este trayecto y todavía no veía frutos de que tuviera un hijo. Aquí en el verso 3, del 3 al 8 dice, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Bueno, me pregunté, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. O sea, Abraham le está diciendo al Eterno, Señor, pues no me has dado familia, prole, familia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Dice, bueno, yo tengo mi esclavo, es decir, mi siervo, varón llamado Eliezer, que significa el ayudador de Dios. Ese es el significado del nombre. Un hombre de toda la confianza, con todo el amor de Abraham para esta persona. Y dice, pues como no tengo hijo, pues él va a ser mi heredero. Me voy a morir, ya soy hombre mayor, tenía alrededor de 85 años en este tiempo. Si muero, pues él se quedará con la herencia, porque no me has dado, padre, hijo. Se ve que Abraham deseaba de todo corazón tener hijos en este momento. Pero ¿por qué deseaba de todo corazón tener hijos? Si antes se veía como que ya estaba conformado, resignado a no tener hijos.
¿Por qué quería tener ahora hijos? Por la promesa de Dios. Porque ahora el propósito de su vida era que él pudiera ser lo que Dios tenía para él. Que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Ese era su deseo. No quería tener un hijo para sentirse ilusionado y agradecido ahora sí con Dios y la vida, no. Él quería que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Y en la vida de Abraham, si algo aprendemos, es que toda decisión realmente que iba tomando de un momento en adelante era para que él pudiera cumplir la voluntad de Dios en su vida y Dios fuera glorificado por medio de su vida. Abraham, wow, mis respetos, como varón de Dios, impresionante. Y fue aprendiendo, no amaneció siendo un súper, ahora sí que hacedor de la voluntad de Dios, sí, obedeció, pero tuvo tropiezos y fue ejercitando su fe, muy importante. Entonces, bueno, dice, Padre, no me has dado prole, no me has dado familia, y dice, luego vino la palabra de Adonai diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Aunque hubieran pasado 10 años, no le importó, sino creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Adonai, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham deseaba que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Los propósitos de Abraham eran alineados a los propósitos de Dios. Esa es la diferencia entre un siervo de Dios y uno que quiere sentirse como siervo de Dios. Porque no hay tal cosa como decir, Padre, pues yo te quiero servir, yo oro para servirte a ti. Y Padre, ayúdame porque mi sueño es ser un artista reconocido mundialmente, un gran cantante, que todos vean el talento que tú me has dado y yo pueda llevar tu mensaje siendo la estrella, cosas de ese tipo. A veces hacemos ese tipo de oraciones y tenemos ese tipo de ideas pensando que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Decía un predicador, Skip Heitzig se llama, contó una anécdota bastante cómica, pero comentó acerca, dice, hay que tener cuidado también con lo que pide uno y los deseos de uno, porque Dios lo toma en serio, ¿no? Y ponía la anécdota, decir, había un matrimonio, una parejita que se conocieron a los 20 años, decidieron casarse a los 20 años, se casaron, llegaron a su aniversario de 40 años, dice, ahora ya tenían 60 años, los dos, tanto el esposo como la esposa, pues muy contentos, ahí hicieron su fiesta, y dice, obviamente es fantasiosa, dice, y Dios envía un ángel de los cielos, Dios envía un ángel y dice, bueno, como se han esforzado ya por muchos años, son 40 años, desde 20, ahorita hasta que tienen 60 los dos, entonces les dice el ángel, Dios les va a dejar un deseo a cada uno. Entonces primero va con la mujer, dice, ok, ¿cuál es el deseo que quieres que Dios te conceda? Y dice la mujer, bueno, pues hemos estado muy ocupados estos 40 años, ahorita ya tenemos más oportunidad de dedicarnos ya que nuestros hijos están grandes, etcétera, y no ha habido mucho tiempo ni por recurso ni por tiempo para viajar. Dice, a mí cómo me gustaría viajar a Europa, Asia, pues a todos lados, dice, y dedicarle un tiempo a viajar, mi esposo y yo felices y contentos. Dice, ¿segura que ese es el deseo? Dice, porque se te da ese deseo y ya no hay vuelta atrás, o sea, no puedes cambiar después. No, sí, segura. ¡Pum! Y le da los recursos, le da el tiempo, le da boletos de avión, no sé, todo lo que necesitaba para que viajaran por el mundo. Muy bien, entonces le dice al hombre, a ver tú, ¿qué decides? ¿Cuál va a ser tu deseo? Entonces se voltea y ve a la esposa, dice, pues sí, se han sido 40 años, dice, pero yo desearía, dice, tener una esposa 30 años menor que yo, y dice el ángel, ¿eso quieres pedir? ¿Estás seguro que eso quieres pedir? Y la voltea a ver y la piensa y dice, sí, eso quiero pedir, estoy seguro. Y en eso, ¡fum!,
De repente el hombre ya no tenía 60, sino ahora 90 años. Y ahí se quedó ya viejo, se recortó 30 años de vida y todo por andar pidiendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Es una historia en cuanto un poquito cómica, pero nuestros deseos hay que alinearlos a la voluntad de Dios, hermano. No hay que engañarnos y pensar que Dios quiere ni que recibamos protagonismo, ni que nosotros queramos lucirnos, sino Dios quiere realmente trabajar en nosotros, y para que eso acontezca, ¿qué se requiere? Humildad. Así es que vamos a ver aquí rápidamente la genealogía. Abraham, bueno, para esto les digo, habían pasado ya 10 años, y en esos 10 años recibe Abraham ahora sí que esa confirmación de lo que le había dicho antes, 10 años antes, que iba a ser de él naciones. Ahora le dice, así como están las estrellas, así va a ser tu descendencia. Dice, pues ya 10 años, llega, pues le cuenta a su esposa, la esposa le dice, como cuando le queremos ayudar a Dios, y pues es que Dios iba a cumplir, dice, pero pues yo soy estéril, así es que pues no es conmigo, sino va a ser pues ahí está mi sierva, mi trabajadora, Agar. Y él dijo, pues bueno, dice, pues le entramos, para que se cumpla la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios, no era la voluntad, digo, Abraham sí era un varón fiel, un varón que quería hacer la voluntad de Dios, pero cuando uno quiere meterse, o sea, que no sea Dios el que haga las cosas por medio de uno, sino uno ayudarle a Dios, uno tomar y decir, yo lo hago en mis fuerzas, yo lo hago de mi manera, pues Dios no me lo dijo así, pero yo creo que así es la manera. Y eso que vino a traer un problemonón ¿de qué? De familia, de entrada. ¿Por qué? Porque nace por medio de esa relación sexual, porque no era una relación de hombre y mujer marital, sino en esa relación de intimidad nace se puede decir el primer hijo de Abraham, que viene siendo Ismael. Y pues eso trajo la mujer, la mamá de Ismael, después se sentía con ciertos derechos, empezó a crear cierta hostilidad, ya cuestionaba ahora la trabajadora lo que le decía su ama, su jefa, vamos a decirlo así. Total, que Dios hace saber a Abraham que no era la manera, y para no hacer el cuento tan largo, pues aquí lo vamos a ir mencionando rápidamente, pues como me gustaría dar tanto detalle, pero pues es mucho. Abraham con Agar, con esta sierva, tuvo a Ismael. Ismael es el padre de lo que hoy se conoce como el Islam, la religión. Es decir, Abraham es tan importante y tan grande que abarca las tres, se podría decir, las religiones más grandes del mundo, las religiones conocidas como abrámicas. ¿Cuáles son? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Esas tres. ¿Por qué? Porque por medio de Ismael viene el Islam. Después, por medio de Sara, que le cambie su nombre a Sarai, ¿quién viene? Por medio de Abraham y Sara viene Isaac, el hijo de la promesa, es lo que vamos a ver. Dios le dice, es la bendición y todo el cumplimiento de esto que te he dicho, la multitud de naciones, la bendición a todas las familias de la tierra, viene por Isaac. Por eso nosotros le llamamos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para conocer la línea. Pero después, cuando muere Sara, por ahí el capítulo 27, si mal no recuerdo, de Génesis, ¿qué hace Abraham? Pues se vuelve a casar, pues viejito y todo, pero ahora sí que sí, con vigor, y pues quería hacer la voluntad de Dios. Entonces, al principio, en la primera parte de la Biblia, en Génesis, hay un 8. ¿En qué sentido está el 8? Pues de que Dios creó al hombre el sexto día, y el séptimo día reposó, o sea, no iba a trabajar. Entonces, pasaron 7 días, y al octavo día se puede decir que Dios ahora sí ya puso a trabajar a Adán en la nueva creación, porque el séptimo día acababa de ser formado y no iba a trabajar, era de reposo. Entonces, el octavo día se puede decir que Adán, el primer hombre, comienza en el 8, nuevo inicio, 8. Con Noé, cuando da otro nuevo inicio, ¿quién era? Eran
termina sobre la faz con toda la humanidad, pero deja a ¿cuántas personas? A 8 personas, y comienza con 8 personas, lo cual pues después, ¿cómo renueva ese nuevo inicio? Ahora con Abraham. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su descendencia. ¿Cómo se dice? ¿Puebla la tierra? Sí. Pobló la tierra. Bueno, pobló la tierra. Creo que sí es Puebla la tierra. ¿Pobla la tierra? Saludos a los de Puebla. Bueno, y después de que se muere Sara, su esposa, Sarai tiene con Cetura otros 6 hijos, de manera que tiene un total de 8 hijos, y con 8 hijos, otra vez, el nuevo inicio, 8, se fijan, 8, 8, 8, y el 8 es súper importante en la escritura, nos habla de un nuevo inicio. Eso lo vamos a ir viendo a través de todo el estudio de aquí de la Biblia. ¿Quiénes fueron esos hijos? Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Subrayo el número 6, Madián, porque es muy importante. Todos son importantes, como me gustan las genealogías en la escritura. Abraham era linaje de ¿quién? Simiente de Sem, exacto. Cetura, se cree que Cetura era simiente de Jafet. Eso se piensa, se cree. Y entonces aquí Abraham se une con Cetura, y entre los hijos que tienen a Madián. Madián bien importante en el resto de la escritura. De hecho, si recuerdan, Moisés se casó con Séfora, que era hija de ¿quién? De Jetro, sacerdote. ¿De dónde? De Madián. ¿Qué quiere decir? Que era descendiente de Abraham con Cetura. O sea, Jetro era descendiente de Abraham, pero no por medio. Sí, exacto. Entonces, era descendiente de Abraham, mas no por Isaac, sino por Madián. Y ahí vamos viendo. Pero Madián se convierte en un pueblo totalmente rival de los hijos de Israel, más allá en el tiempo de los jueces, del tiempo de Gedeón. Bueno, todo eso que es mucho, tengo que avanzar aquí. Me gustan mucho las genealogías. El pacto con Abraham lo podemos resumir en 5 principales puntos. Número 1, era una promesa de una gran descendencia. Eso le dijo, no padre de un hijo, sino padre de multitudes. Y lo hizo con 8 hijos. Número 2, una promesa de la tierra prometida. Número 3, la promesa de bendición y protección para su pueblo. Número 4, el pacto como un acuerdo eterno. Y número 5, pues de que naciones y reyes saldrían de él. Estos 5 puntos son muy importantes, que constantemente se repiten en las promesas o el pacto de Dios, el juramento de Dios para con Abraham. En Génesis se enfatizan más que nada las primeras 3. En Éxodo se puede decir que un poquito el 4, y bueno, el 5 sí vemos que hay naciones, pero reyes ya es más adelante. La parte de reyes es hasta que llega Saúl, que son algunos 900 años después de Abraham. Así es que, pues bueno, las primeras 3 es el pacto de Dios con Abraham. En Génesis 17, del 1 al 10, voy a leer esta parte. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Adonai y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Fíjate, ¿cuántos años tenía aquí? 99. ¿Desde cuándo le había prometido esto? Desde los 75. Aquí habían transcurrido 24 años. Ya para este entonces ya tenía Ismael, que en este tiempo tenía 13 años. Ismael lo tuvo cuando tenía alrededor de unos 86 años, Abraham, o sea, para tener ese hijo. Pero después dice Dios: no es así, no era con él. Entonces todavía sigue esperando al hijo de la promesa. Y aquí ya van 24 años cuando dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, ya ahora Abraham, ya padre de multitud de pueblos. Ahí tenía un hijo, pero estaba por enviarle el hijo de la promesa. En cuanto a ti, dice, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. ¿Cuál pacto? Pues ya leímos en qué consistía, en que la promesa era de una gran descendencia. Y Dios promete a Abraham que tendría esa descendencia numerosa, a pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Dios le asegura que su descendencia será innumerable. Lo vimos, ya lo leímos en todos estos pasajes. En Génesis 12, del 2 al 3, ya lo leímos en Génesis 17, lo acabamos de leer ahí. De manera que esta promesa de una gran nación se cumple con el nacimiento de Isaac, luego con los descendientes de Isaac, especialmente a través de Jacob, quien tiene 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel. Entonces se cumple por medio de Isaac, su hijo Isaac, y los 12 hijos, en este caso Isaac tuvo a Jacob, y entre los hijos de Jacob se cumple la promesa de la descendencia, por el medio del cual vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Bueno, pues muy bonito, muy hermoso todo lo que Dios le había prometido, pero la realidad de las cosas es que se lo prometió cuando tenía 75 años de edad, y ahora, ¿cuándo nace el hijo de la promesa? 25 años después. Génesis 21, 5. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Adonai con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 100 años, es decir, 25 años después. ¿Se imaginan? Esperar 25 años y que la promesa, el juramento, que la confianza y la fe de Abraham estuviera todavía firme y fuerte en el Señor. Dios, ¿ustedes creen que Dios no pudo haberle dicho y que a los 2 días, es más, un año, vámonos lejos? A veces esperamos un año y se nos hace una eternidad. Y algo en realidad, entre más chica la persona, pues más eterno se le hace. A veces a un hijo le dice uno, espérate una hora. Una hora, como diciendo una hora, pues es eterno. Y no, para uno grande va siendo más tolerante. Aquí tenía 75 años y esperó hasta los 100. Pero de entrada, pues sí pasaba por su mente, oye Señor, ya me voy a morir y pues va a heredar aquí. Sí llegaba el momento en que obviamente Abraham decía, oye, pues el Señor, ¿qué onda? ¿Por qué no cumple? Quizá llegó esa parte, pero esperó. ¿Por qué será que Dios a su pueblo lo hace esperar? ¿Por qué será que Dios no da las cosas cuando lo que uno quiere, cuando uno quiere y como uno quiere? Obviamente porque Dios está preparando a su pueblo, preparando a ejercitar nuestra fe, como ya lo hemos escuchado muy probablemente. Cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, sabemos que va a haber adversidad. ¿Por qué va a haber adversidad? Porque la adversidad es nuestra manera de fortalecer nuestra fe. Cuando una persona quiere hacer músculo, o sea, estar fuerte, ¿qué hace? Pues hace las pesas.
Cuando haces las pesas, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues realmente estás yendo en contra del cuerpo, o sea, del cuerpo, es decir, estás creando resistencia, y en esa resistencia el cuerpo se ve fortalecido. Cuando hace una persona cardio, pues ¿qué estás haciendo? Estás corriendo, y ya le paro ahí, si no, capaz de que te agarra la arritmia. Cuando hace uno así cardio, ejercicio, y constante, y no está uno acostumbrado, ¿qué hace? Pues el cuerpo lo empieza a sentir, empieza a doler. ¿Por qué? Porque se está fortaleciendo el cuerpo, está viendo una transformación que trae fortaleza al cuerpo, claro, a la larga, no de inmediato, no son resultados instantáneos. De manera que cuando queremos fortalecer el espíritu, es exactamente lo mismo. Nunca se me va a olvidar, yo creo que todos conocemos o tenemos un amigo, una persona que va al gimnasio y tiene una semana yendo al gimnasio y ya quiere creerse o se siente más fuerte. Yo no tenía que señalar a otro, a mí me pasó en alguna ocasión cuando entré al gimnasio en un tiempo, tenía unos 20 años aproximadamente, si no es que antes, yo creo que 18 tenía. ¿Y qué es lo que pasó? Pues apenas tenía 3, 4 días yendo al gimnasio, sí tenía adolorido y todo, pero ya me revisaba y veía, ya me ponía, hasta empezaba ya a caminar. Yo creo que si no hemos sido nosotros, alguien han de conocer que apenas está yendo y ya hasta camina así como creyéndose más fuerte, poniéndose mangas cortas o así que se vean pues, cuáles músculos, que se vea la grasa, ¿no? Pero ¿por qué lo hace uno? Porque pues quiere uno y está uno trabajando para eso. Y a veces así estamos en la fe, a veces, y cuando uno lo ve, termina diciendo, no más, qué ridículo es, pues si apenas está yendo, apenas está empezando a ejercitarse y ya quiere ver resultados instantáneos. Eso toma tiempo, eso toma determinación, constancia, esfuerzo. Y cuando llega la suficiente adversidad y resiste uno a esa adversidad, entonces ahora sí el cuerpo, con tanta resistencia, con tanto que ha aguantado, ahora sí está fuerte verdaderamente. Lo mismo es la fe. Tenemos que aprender. ¿Se imaginan que Dios nos diera todo lo que queremos en el momento que queremos, como esperamos, y que no estuviéramos acostumbrados a tener adversidad? ¿Para qué ocuparíamos a Dios? ¿Cómo íbamos a aprender a confiar y a creer en Dios? Abraham tuvo adversidades en el camino, varias, y Dios las puso para irlo fortaleciendo, para que él fuera preparándose. Una adversidad es una preparación de Dios para aquello que vamos a enfrentar el día de mañana. Porque si Dios no quisiera que estuviéramos fuertes en la fe, no íbamos a tener ninguna adversidad, y Pablo perfectamente lo entiende en sus escritos. ¿Qué dice? Gozarnos en medio de ¿qué? De la tribulación. ¿Cómo es posible? Sí, porque Dios quiere y trae y permite eso para prepararnos y que estemos fortalecidos en el espíritu. Bueno, no me quiero desviar del tema. Todo eso conlleva la paciencia, dice la palabra, dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén, así es, exacto, así es. Así es, bueno, eso lo hizo esperar con ese propósito. Otro punto que dije que me enfocaron en los primeros 3, la promesa de la tierra prometida. Dios promete dar a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán como herencia para siempre, lo leímos. Esta es una de las promesas más importantes del pacto, ya que implica una nación y un territorio específico para la descendencia, para los descendientes de Abraham. Lo leímos ahí en Génesis 12:7, y apareció Adonai a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. En Génesis 17:8 le dijo, te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra donde habitas, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y será el Dios de ellos. ¿Se fijan qué hermosa promesa de Dios? Abraham, todavía ni era Abraham, era Abraham todavía, creyó en Dios, salió de Ur de los Caldeos, y ahí mismo en el capítulo 12 vemos que llega a la tierra. Dice la tierra prometida, la promesa de la tierra fue central en la historia del pueblo de Israel, ya que fue la tierra que luego conquistaron bajo el liderazgo de Josué, claro, más adelante. Pero de entrada, Abraham creyó a Dios, obedeció a Dios. ¿Y qué dijo? Wow, Dios me está sacando de esto, me está sacando de esta, como lo dije hace rato, de esta
¿cómo le dije? De esta miseria, de alguna manera, de esta idolatría, y me va a llevar a darme una tierra donde muy probablemente, pues, ¿cuáles eran las promesas? Tierra que fluye leche y miel, tierra que dice uno, pues voy a llegar y va a haber tierra fértil, va a haber abundancia de alimentos, de comida, de ganado, va a haber alimento, va a haber agua, va a haber, pues no sé, dinero, actividad económica, porque si es una promesa de Dios, pues yo voy a ir. Y cuando llega a la tierra prometida, ¿qué es a lo que se enfrenta? ¿Qué encuentra? Algo como esto que tenemos aquí, vacío, seco, nada había ahí más que tierra infértil y hambruna, dice. Eso sí encontró, y está ahí en Génesis 12 del 10 al 17. Hubo entonces hambre en la tierra. Va llegando, dice, Señor, pues me dijiste que viniera aquí, llego y no hay nada, está seco. Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces no encontró nada de lo que Dios dijo. ¿Y qué es lo que hizo? Pues él dijo, híjole, pues si me quedo aquí me voy a morir, traigo a la familia, obedecí lo que Dios nos dijo, y no desertó la fe. O sea, no es que no renegó, que este Señor me jugó rudo. No dijo este Dios pues me está fallando, yo que creí. No, dijo, bueno, por instinto, ¿qué hago? Me voy a ir a Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Verso 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Por más mayor que estaba, pues aparentemente era muy hermosa, como dice aquí. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, ¿qué sucedió? Abraham ve que no estaba en la tierra donde Dios, que no había nada en la tierra y se iba a morir de hambre si se quedaba ahí. ¿Qué hizo? Dios permitió, y no le dijo Dios, vete a Egipto ahí a refugiar. No, él como hombre, como un varón que quiere ver por su familia qué es lo que se le hizo correcto, pues dijo, pues vámonos a Egipto. ¿Ahí qué hay? Pues ahí hay comida. ¿Ahí qué hay? Ahí hay agua. ¿Ahí qué hay? Hay mucha actividad económica. ¿Y qué pasó aquí? Llegó. No es el lugar donde Dios lo mandó. Él se quiso ir a refugiar ahí, que es representativo del mundo. Es como aquí donde nosotros vivimos, donde hay alimento, donde hay agua, donde hay actividad económica y refugio, y nos sentimos protegidos. ¿Pero protegidos por quién? Por el hombre. ¿De quién estaba recibiendo todo? De Faraón. Y dice que ¿qué recibió? Recibió todo tipo de abundancias, ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas. ¿Y qué tuvo que hacer? Llegó y tuvo que mentir para sobrevivir. Mentir para que no lo vayan a matar para quedarse con su mujer. Dios lo hizo y permitió que esto sucediera para mostrarle una cosa. ¿Y qué era esa cosa? Que aunque él haya recurrido a la protección del hombre, Dios cuidaba de él, porque no permitió que lo mataran. Y llegó y cayó, dice aquí en el verso 17, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de esa mujer. Faraón, el personaje poderoso que era, que dijo, dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Ahí va, yo no me voy a meter con que verdaderamente es un hombre de Dios. Dios viendo por Abraham. Abraham fue aprendiendo de su Dios, confiando de su Dios, y aunque se encontraba en esas adversidades y su instinto natural era ir a refugiarse con la provisión del hombre, Dios lo hacía ver que Él cuidaba de él en todo momento. Esta adversidad lo fue preparando, ahora sí, para lo que estaba por venir. Abraham esperó tantos años y no dijo, Señor, ¿por qué? Porque era una preparación. Abraham llegó a la tierra prometida donde no había nada y se tuvo que ir a refugiar y depender del hombre, en donde tuvo que participar en mentiras y cuanta cosa
¿Para qué? Para sobrevivir. Hermanos, hay que ver dónde estamos nosotros en este cuadro. Si somos como Abraham, de que nos damos cuenta, obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, o somos como aquellos que mejor preferimos ya quedarnos aquí, dependiendo de la mano, de la provisión del hombre. Esto es una palabra muy poderosa que habla a la mayoría de nosotros. Cuando uno tiene que estar mintiendo, así como lo hizo Abraham, es un claro indicador de que Dios no te quiere ahí en ese lugar. Si estás en un trabajo en donde tienes que estar mintiendo para que no te corran, para que digas, es que si no, por mi fe me van a correr, por mi fe me van a hacer de menos, me van a correr, me van a pagar menos, entonces tengo que mentir de que tengo que hacer otras cosas. Esas mentiras es un indicador de que Dios no te quiere ahí en ese lugar. Así lo hizo con Abraham y es uno de los ejemplos a seguir. Es el padre de la fe y obviamente por la fidelidad, la humildad y la obediencia finalmente de Abraham, él fue el medio por el cual vino la bendición a todas las familias de la tierra. ¿Quién es? Nuestro Señor Yeshua. Bueno, hay tanto que decir de esto. La verdad me voy a saltar también esta parte, perdón, pero quiero terminar esto. La tercera parte de estas 5 que dijimos, 3 son directamente aquí de Génesis, la promesa de bendición y protección. Una bendición, ¿en qué sentido? Pues Dios también promete que bendecirá y protegerá a Abraham y a su familia y a su descendencia. Este aspecto del pacto tiene un sentido tanto físico como espiritual, ya que implica que Dios estará con ellos y los guiará. En Génesis 17, del 4 al 5 dice: aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Oh, pues qué bendición. Y luego en Génesis 21, 12 le dice el Eterno: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, en aquel hijo que esperó 25 años, pacientemente en el Señor esperó 25 años para que Dios finalmente enviara. Y en él prometió su descendencia, en él prometió su bendición, obviamente en él prometió su bendición y la protección de aquel juramento que Dios juró por él mismo. ¿Por quién iba a ser? Por medio de Isaac. Eso fue en el capítulo 21, le está diciendo esto. Y inmediatamente en el 22, ¿qué le dice? Toma a tu hijo y ve y sacrifícalo. ¿Qué? Dice, imagínate. Dice, pero para este tiempo, para esta prueba, no le puso esta prueba de buenas a primeras, ¿no? Como diríamos, como a nosotros siempre decimos, oye, ¿tú querías? Pues, ¿qué voy a hacer? A mí no me lo va a pedir, yo no estoy en ese nivel de fe. ¿Por qué? Porque hay una preparación y no es de que me escude y nunca quiero llegar. Claro que quiero llegar a un nivel de fe y no nada más de Abraham, sino de nuestro Señor Yeshua. ¿Lo voy a lograr? Pues no lo voy a lograr, pero no lo vamos a dejar de intentar, eso es una realidad. Pero no le pidió eso el primer día. Para esto ya habían pasado años de tener adversidad, de saber confiar en Dios. La adversidad nos ayuda a confiar en Dios. No podemos confiar en Dios sin adversidad. Podemos creer que confiamos en Dios y a lo mejor una semana, un mes, un año, pero aquí estamos viendo lo que es confiar en Dios. ¿Y qué quiere decir? Que Dios es justo y va poniendo cada prueba en su momento, cada tiempo. Cada adversidad que se presenta a nosotros, vuelvo a repetir, es para ejercitar nuestro espíritu, para que estemos fuertes en nuestro espíritu y en nuestra fe. Imagínate, a veces por algo que no nos sale bien, por algo absurdo, nos da coraje, hacemos un berrinche, hasta queremos desertar la fe, por una simplada, seamos sinceros. Cuando Abraham está aquí teniendo cuestiones de vida o muerte, cuestiones de esperar décadas. ¿Por qué? Porque su fe la estaba ejercitando y él no se veía
a él mismo como lo que él quería, sino lo que Dios quería para él. Esa es la diferencia. Queremos, dice la Biblia, que si estamos en Mashiach, si estamos en Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Pero como herederos de la promesa, no nada más es, ay, pues yo soy coheredero y ya, qué bonito se oye. Coherederos es estar dispuesto a tener ese mismo espíritu. De decir, Padre, yo no quiero verme o tomar decisiones basados en lo que yo quiero, sino en lo que tú quieres para mí. Eso es ser coheredero de la promesa junto con Abraham. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y en este sacrificio, capítulo 22 del libro de Génesis, que el 22 en hebreo, ¿recuerdan qué número de letra es? Acuérdense que en hebreo pues están las letras hebreas, las letras también son números de alguna manera, y aunque el número 22 no es meramente la letra Tav sí es la letra número 22 del alefato hebreo. ¿Y qué es la Tav? Pues es una señal que es una cruz realmente. Entonces aquí desde el capítulo 22, que ya vemos una especie que hace referencia, si la alineamos con el alefato hebreo, es una cruz. Tenemos este cuadro. ¿Cuál cuadro? Este escenario de un padre que lleva a su hijo a sacrificarlo. Un padre que Dios le dice, ve al monte y preséntalo en holocausto. Un sacrificio de tu hijo. ¿De quién? De su hijo amado, de su hijo que nació de una manera sobrenatural. Claro, es una clara referencia de nuestro Señor Yeshua. De su hijo que muchas veces vemos que es como un niño, pero realmente tendría alrededor de los 30 y tantos años, igual que nuestro Señor Yeshua. Como dijimos, la Biblia, de principio a fin, es sombra y figura, no nada más los personajes, sino los escenarios, las ofrendas, todo es una referencia que apunta al protagonista de la Biblia, que es nuestro Señor Yeshua. Y aquí vemos a este personaje que él llevaba la madera, él mismo llevaba la madera, él subió con su padre, con este caso Abraham, era una especie de la figura de Dios Padre, y de quién era una figura Isaac, de nuestro Señor Yeshua, que vino, que nació de esta manera pues milagrosa o maravillosa, vamos a decirlo así, que lleva la leña, y que cuando recibe que Dios le da la instrucción a Abraham, dice que fueron camino de 3 días. Por 3 días Abraham, un padre, en su mente teniendo la imagen, la idea de su hijo muerto, por 3 días hasta que llegaron ahí. Y cuando suben al monte Moriah, que si analizamos, investigamos ese monte Moriah, realmente es el mismo, ahora sí que el mismo monte que Gólgota, que el monte de la calavera que se le conoce, Gulgolet en hebreo. Analicemos esa parte y vamos a ver que realmente es el lugar donde se edificó más adelante y se presentaba el templo que construyó el templo que construyó Salomón. Y ahí se presentaban las ofrendas, los sacrificios, y ahí es una sombra y figura de nuestro Señor Yeshua aquí en esta escena. Y cuando suben, ¿qué dijo Abraham? Pues vamos a subir, lo voy a sacrificar y ahorita vengo. ¿Eso dijo? No dijo. ¿Qué dijo? Dijo, vamos a subir y ahorita bajamos. ¿Por qué? Porque realmente no estaba mintiendo. Muchos se preguntan, ¿estaría mintiendo? Porque él traía la instrucción y la intención de sacrificarlo ahí arriba. Pero dijo, vamos a bajar. Y no estaba mintiendo. Es que él sabía, ya conocía a su Dios, ya tenía un trayecto y una fe ejercitada y fortalecida, en donde podía saber que su Dios iba a cumplir su palabra, así como había cumplido cada una de las promesas, que Abraham había tenido cada uno de los cuidados por parte de su Dios. Sabía que si aunque él lo sacrificara, Dios era capaz de levantarlo de los muertos. Sombra y figura de nuestro Señor Yeshua. Por eso en Hebreos capítulo 11 del 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dice, habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado, porque no murió, sino en sentido figurado, también le volvió a recibir. Así es que Abraham creyó a Dios. Cuando dice creyó a Dios, no es que le creyó una vez, toda su vida decidió creer a Dios. La adversidad lo preparó para estar firmemente y preparado para realizar las tareas y los propósitos que Dios tenía para su vida. Cuando estemos en adversidad es la preparación que Dios tiene para nosotros. Nosotros pensamos en el aquí y ahora y en este momento y qué voy a hacer hoy, qué tengo preparado para mañana. Dios no nos ve de aquí a mañana. Dios, así como Abraham lo veía, no nada más 25 años después o muchos años después que tuvo ya sus 8 hijos, no. Dios ya tenía el plan diseñado de que en Abraham estaba Yeshua, de que la promesa dice que fue para Abraham y su simiente, y cuando habla de su simiente dice que la simiente es Cristo, Mashiach, Yeshua. Entonces en Abraham no veía nada más eso, sino veía que, y escogió a Abraham por la humildad y porque sabía que él iba a cumplir, dice la palabra, su parte, y que él iba a transmitir la fe a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, y se iba a cumplir por ese lado. Hermanos, voy bien despacio. El pacto como un acuerdo eterno, eso lo vamos a ver más adelante, porque Dios juró por él mismo y no es algo temporal que tuvo ahí, un pacto temporal, sino un pacto y un acuerdo eterno que tuvo con Abraham. No dependía ahora sí que de la observancia y del cumplir de Abraham o de su descendencia, sino de Dios mismo. Entonces se ha de cumplir y es palabra segura. Y número 5 que leímos, también lo vamos a ver más adelante, naciones y reyes saldrían de él. Naciones, pues sí se ve que por medio de los hijos de Abraham se forman diferentes naciones. Ya mencionamos el Islam, o los árabes, ya estamos mencionando, esto era por medio de Ismael, estamos mencionando que se puede decir los judíos, y no nada más los judíos, sino pues las 12 tribus de Israel, los israelitas por medio de Isaac más adelante, y pues, de sus otros hijos dijimos Madián y muchos otros pueblos. Entonces naciones salen de ellos, pero los reyes vienen, como dije, algunos 900 años, cerca de 900 años después, cuando llega Saúl, que viene de ese linaje. Entonces voy a saltarme esta parte para continuar. Eliezer, este personaje que mencionamos, Eliezer, era el siervo de Abraham. Abraham en Génesis juega un rol como una especie de una figura, o sombra y figura en varias ocasiones de Dios, del Padre, de nuestro Dios. Isaac muchas veces como de nuestro Señor Yeshua. Y en el caso de Eliezer es este personaje que aparece y que es quien trabaja, que significa ayudador de Dios, quien ayuda a Dios para preparar la esposa para su hijo. El capítulo 23, 24 sobre todo de Génesis habla acerca de Abraham, le da la orden a Eliezer, a este ayudador de Dios, a que busque y prepare una esposa para su hijo Isaac. Isaac está como acaba de ser sacrificado, que no lo sacrificó, pero la Biblia lo pone en sentido figurado porque es sombra y figura de él. Ahora sí que el sacrificio de nuestro Señor Yeshua. Y cuando bajan, no se ve y ya no se habla de Isaac, sino hasta más adelante, hasta después de que consigue la novia. Ahí vuelve a aparecer Isaac como una clara sombra y figura de nuestro Señor Yeshua, de que Cristo, ¿qué es lo que hizo? Mashiach, ¿qué hizo? Él muere, resucita, asciende a los cielos, y por mientras el Consolador de Dios, el Espíritu de Dios, ¿qué está haciendo? Preparando ¿a quién? A la novia, a la esposa. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. ¿Y cuándo va a volver a aparecer Yeshua? Que es
es representado por Isaac, que se ausenta y vuelve a aparecer a la hora de la unión entre el esposo y la esposa, que representa de alguna manera proféticamente las bodas del Cordero, vaya, así lo quiero mencionar. Entonces busca esta mujer, una mujer noble, una mujer sencilla, que ¿cómo se llama esta esposa de Isaac? Se llama, exacto, se llama Ribca, Rebeca, se traduce Rebeca en la Biblia. ¿Y qué característica tenía aparte de, ahora sí, aparte de haberle dicho a este varón que vaya a su tierra y a su parentela y que de ahí tomara una mujer? Pues tenía la característica de que también era estéril. Dice, oye, pues qué afán, ¿por qué estéril? Porque nuestro Dios busca personas que estén dispuestas a ser utilizados por Dios. Nuevamente vemos de no hacer nosotros en nuestras fuerzas las cosas. Cuando una persona estéril da luz, ¿por qué es? Porque Dios es el que obra, porque Dios es el que hace las cosas y uno es el medio para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces está esta mujer muy, muy importante en la Biblia y se reúnen, dice ahí el recuento que la selecciona, le pone ahí, ahora sí que Eliezer le dice, Dios, Padre, o Dios, si para que yo sepa la mujer, pues que le dé de tomar a mis camellos, le pone ahí una serie de señales que dice Dios, muéstrame, Padre, para yo estar seguro, y si acontece así es que esa es la mujer. Y bueno, así tal cual le dice, acontece, ya no le queda la menor duda que esa es la mujer para Isaac. Entonces finalmente llega el momento de que se ven el uno al otro, un momento bien hermoso ahí al finales del capítulo 24 de Génesis, en donde dice justamente que Isaac la vio, ella vio a Isaac, y dice que cuando Isaac la vio, ella se tapó, ella se cubrió con un manto. Digo, es algo que siempre hemos mencionado, o sea, se cubrió con el manto, o sea, es el recato de esta mujer. Era una mujer temerosa de Dios. Una mujer temerosa de Dios se cubre, ¿para qué? Para guardar la intimidad para la hora pues del matrimonio, ya cuando sea su momento. Pero desgraciadamente hoy, ¿qué es? Pues hoy es, no, pues ¿cuál taparse? Al contrario, no, pues bájale un poquito más ahí para que el muchachón se anime, pues hoy por si no como. No, eso no es la voluntad de Dios, esa no es la manera que Dios manda a su pueblo. Entonces vemos esa parte y dice que sí, que la amó. Termina diciendo, y Isaac la vio, la tomó por esposa y la amó. Así lo dice. Entonces cuando lo lees dices, wow, qué hermoso final. Dice, ¿qué? Diría uno, ¿ya vivieron felices toda la vida? Pues diría uno, lo que uno quisiera decir, sí, pero la realidad es que no, porque tuvieron hijos. Y los hijos no es que son ahora sí que una carga, que no, tuvieron hijos, y con los hijos que vienen grandes bendiciones, pero vienen grandes adversidades. ¿Y por qué son las adversidades? Porque Dios nos está preparando para lo que tiene para nosotros. Una adversidad no es una maldición de Dios necesariamente. Una adversidad es para fortalecernos en espíritu. Y cuando tuvieron hijos, vaya que estos hijos salieron tremendos, y cada vez después de los hijos de Jacob, más tremendos, y cada vez pues está más difícil la situación. Pero bueno, tenemos los hijos de Isaac y de Rebeca. ¿Quiénes fueron? Esaú y Jacob. Aquí tenemos esta imagen que representa uno y al otro, una imagen pues bastante, creo que interesante. ¿Por qué? Porque de la manera que está vestido, así narra la escritura, que de entrada uno se llamó Esav. Esav en hebreo significa velludo, peludo, o diríamos aquí en Tijuana, greñudo. Es decir, salió y dije, mira, usted se va a llamar greñudo o velludo. ¿Por qué? Porque tenía mucho pelo. ¿Sí? Anda el greñas, o en otros lugares quizás dirían el melenudo. Ajá, como melenudo es muy común decir en varios países, pero es el peludo, así le pusieron. Y después, obviamente, eran mellizos, los dos nacieron en el mismo parto.
La mamá recibió palabra de Dios desde el vientre. ¿Y qué le dijo? Oye, ¿por qué esta revolución? ¿Por qué se mueven tanto? ¿Y qué le dijo Dios? Dijo, es que son dos naciones. Dice, están y estarán en lucha, pero el mayor servirá al menor. De entrada la mamá ya sabía que el que iba a continuar el linaje, la bendición de la promesa hecha al abuelo, es decir, a Abraham, porque Abraham supo que era Isaac. Ok, la bendición continúa por medio de Isaac. Y después Isaac, y la bendición es una cosa y la primogenitura otra. Ahorita digo la bendición. ¿Qué es la bendición? Continuar ese linaje, esa promesa de Dios hecha a Abraham, continuó por Isaac, no por Ismael, por Isaac. Después Isaac tiene a Esaú y Jacob. De entrada ya sabía Rebeca que no era Esaú, sino Jacob. Y la Biblia que dice que quién era el favorito del papá, pues Esaú. ¿Por qué? Porque era, como podemos ver ahí en este dibujo, para empezar es el primogénito, es el que salió primero, salió un chamaco greñudo y después atrás, agarrado del talón, ahí venía el otro, el más chico, que nació unos cuantos, yo creo que segundos o minutos después, pero desde que salió Esaú, salió una manita, y en esa manita, agarrado del talón, así le pusieron a Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob viene de la palabra hebrea Akeb. Akeb significa talón, y si le pones una mano o una yud, es la mano en el talón, así le pusieron. Este se va a llamar greñudo, este se va a llamar el que agarra los talones, el que agarra el talón. Fíjate qué nombres tan extraños, que el que agarra el talón se traduce mucho como el usurpador. Fíjate, uno greñudo y el otro prácticamente tramposo, el chapucero, el greñudo y el chapucero. Los nombres que recibieron de entrada es mucho, y tiene que ver con la función de lo que desempeñaron. Obviamente estos no son nombres que nada más se les ocurrieron así también de buenas a primeras. Sabemos que Isaac, un varón ejemplar en cuanto a obedecer la palabra de Dios, pero pues le dio el nombre que el padre lo inspiró a ponerle, y con un propósito. Así es que dice que Esaú era de hombre de andar cazando, por eso tiene esa vestimenta así como fuerte, así más bárbaro, esos hombres así. Yo creo que, bueno, no se rasuraba, pero si se rasuraría creo que con machete y así, porque era como un hombre así, esos muy macho así. Y en el caso de Jacob, pues era todo lo contrario, era más bien de hogar, el que se quedaba en casa, el que estaba yo creo con la mamá haciendo la comida, pues por algo sabía hacer ahí guisos muy sabrosos, al parecer. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Jacob, él quería, él deseaba, y lo podemos ver que desde el vientre de la madre, él hubiera querido salir primero para ser el primogénito y que no quedara ni duda, bueno, pues este es el primogénito y también a le vamos a dar la bendición, porque la primogenitura, ¿qué es en la Biblia o qué era en la Biblia? La primogenitura es a falta del papá. El papá es el responsable de ver por los hijos, por la esposa, por los hijos, pero cuando falta el papá, ¿quién va a ser el que está ahí legalmente para ver por sus hermanos, para ver qué necesidades hay? De hecho, en la primogenitura, el primogénito recibió una doble porción de bienes. ¿Para qué? ¿Para él tener más? No, una doble porción de bienes, porque era el responsable de ver el bienestar físico, no espiritual, sino el bienestar físico de los demás. ¿Y qué pensó Esaú? Yo para qué quiero eso, yo para qué quiero andar dedicando mi tiempo y recursos en ayudar a otros. No, eso para qué me sirve a mí. Y así lo dijo, yo estoy aquí, los que vienen después, pues ahí saben cómo. Esa era la actitud, como ese egoísmo, el nada más pensar en él, ese era el corazón de Esaú. Y en cambio Jacob, no, Jacob deseaba ser esa persona que ayudaba a los otros, recibir esa primogenitura. Él sí deseaba la primogenitura. La primogenitura sí se podía vender, se podía negociar. Bueno, ya va a quedar como primogénito, dale a él la doble porción de los bienes, y bueno. Pero la bendición esa era aparte. La bendición era el reconocer que el linaje de Abraham a Isaac ahora iba a caer sobre uno de estos dos. Si hubiera sido la bendición sobre Esaú, como le hubiera gustado en su momento
a Isaac hacer? Sería, imagínate qué raro, el Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Pues no. ¿Por qué? Porque Dios no le gustaba, o sea, Él nos da libre albedrío, pero el corazón de Esaú no era conforme a la voluntad de Dios. Hijo, me estoy tardando mucho y apenas vamos aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en sus fuerzas y a su manera, con astucia, porque pensaba Jacob, ¿cómo le hago? O sea, desde chiquillo, no, pues yo le agarro y yo salgo primero. O sea, claro que era un bebé, pero se podía manifestar y percibir eso desde el vientre de su madre. Después, quiero la bendición, le hago un guisado, ya sé que va a llegar hambriento mi hermano, porque llega de cazar, de andar allá en el campo, en la actividad física, pues llega con hambre. Yo aquí negocio con él, con astucia, y con engaños, con muchos engaños también al papá. Ya negocia, la primogenitura esa ya la tiene, ¿ok? Pero, y si lo hacen sus fuerzas, realmente no se ve que lo hable con Dios, se lo hacen sus fuerzas, pero la bendición, que la bendición, vuelvo a decir, es aquel favor de Dios, aquella protección de Dios, el papá la daba para que Dios proteja a ese hijo y su descendencia para que se cumpla el juramento hecho a Abraham. Ese que no costaba nada, más que no es de que él tenía que andar viendo por el bien de los demás, no, era una bendición que recaía sobre él. Él era reconocido como el descendiente que tenía la bendición, nada le costaba. Eso sí quería Esaú, lo que no le costaba. Eso es lo que él no quería perder. ¿Y qué hizo? Pues con engaños, con astucia, con mentiras, con también la ayuda de su mamá, porque su mamá, es decir, Jacob con la ayuda de su mamá engañan a el papá y lo hace creer pues que él es su hermano Esaú y que le dé la bendición a él. Total, que lo engañan, y sí, le da la bendición. Cuando le da la bendición, pues la bendición era irrevocable. Al que la dio, ya no hay cambio. Entonces sí recibe la bendición Jacob, pero lo hizo sin humildad, sin la guianza de Dios, sino en sus propias fuerzas, como él pensaba, como él quería, como él en el momento que él quería las cosas, en el momento que él quería y como él quería, ahí lo quería tener. Después, que eso que ocasionó, que tuviera que salir huyendo porque el hermano ahora estaba enojado, lo iba a matar, que bendito Abba, más adelante hay una especie de reconciliación entre ellos, aunque las descendencias continúa la rivalidad y la riña pues por generaciones y generaciones hasta el día de hoy. Pero en este caso salió corriendo, y ¿qué hizo? Pues llega allá con Labán, y con Labán se ve que era recto y correcto en todo. Tampoco se ve que ahí participa y hace acuerdos porque él quiere tener su linaje y que se cumpla la voluntad de Dios, y toma mujeres y cambia, y total que agarra 2 esposas, 2 concubinas, tiene 4 mujeres. Dios no hubiera, en su soberanía sí lo permitió. Dios no quiere que un hombre tenga 4, 5, 6 mujeres. En la Biblia, uno de los puntos que han dicho, oye hermano, pero en la Biblia se ve que tienen varios, los patriarcas y el rey David y pues de entrada, los que dicen principalmente son los que ni siquiera a una familia se puede mantener, y ahí quieren ya tener 2, 3, 4, hasta 10, 15, ¿no? Hasta como 1000 como Salomón, pero no. Le digo, ok, analiza la escritura. ¿Le trajo esos problemas? Un sinnúmero de problemas. El tener varias mujeres y tener hijos con diferentes mujeres, en este caso Jacob, tuvo en sus fuerzas, hizo sus cosas a su manera, y sí, Dios permitió que tuviera a los hijos de Israel, pero lo hizo siempre como Jacob, siempre en sus fuerzas, siempre en su tiempo, y él queriendo lograr obtener todo. Hasta que llegó un día que se humilló delante de Dios. Está por ahí el capítulo 32. Y en el capítulo 32, ¿qué sucede? Se da cuenta que la bendición que había recibido no era la bendición de Dios en ese momento. Era la bendición a engaños de un hombre. La bendición del hombre, y la bendición de un padre es importante, por supuesto. Pero una bendición de un padre, una madre, sin la línea de Dios, no sirve.
la bendición que cuenta es la bendición de Dios para nosotros. No era la bendición de Isaac. Isaac con engaños bendijo a Jacob. Dios necesitaba dar su bendición para que todo fluyera y se cumpliera conforme a la voluntad de Dios. Y no fue en el momento, sino otra vez muchos años después. En este momento que se humilla Jacob, que se da cuenta que no es en sus fuerzas, no es con su soberbia, no es con su grande fuerza o mente o sus grandes virtudes, sino así como Abraham, que Dios le dijo, yo haré. Hasta ese momento que cede ese lugar y que le dice, no te dejaré, le dice al ángel del Señor, tiene una riña, una lucha que dice, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Por qué? Porque sabe que ahora sí esta bendición viene de Dios y ahora está haciendo ya las cosas no en sus fuerzas, sino guiados por el Espíritu y la voluntad de Dios. Eso sucede inmediatamente en el capítulo siguiente, creo 33, ¿qué pasa? Tiene esa reconciliación con su hermana, empieza su vida a enderezarse. ¿Por qué? Porque ahora sí lo hace cediendo el lugar a Dios. Hermanos, nuestro bienestar no está en la bendición de la mano de un hombre, por más poderoso que sea y por más que lo amemos aún cuando es un padre. Nuestro bienestar, nuestra bendición viene del Dios creador de los cielos y de la tierra. Jacob no era un rebelde, actuó como rebelde en varias ocasiones. Él quería lo que Dios quería. Jacob quería ser el medio de lo que Dios prometió a su abuelo, pero no sabía confiar en Dios. Y esto lo menciono porque me conozco y conozco a muchos de nosotros. Y queremos que Dios obre por medio de nosotros y queremos que se cumpla la promesa y el propósito de Dios en nuestra vida. Pero el grande error es que no sabemos confiar en Dios. No estamos dispuestos, no estamos acostumbrados a la adversidad. Sino yo decreto en el nombre de Jesús que esto recibo en el nombre de Jesús y ya. No, Señor. La adversidad nos prepara para la voluntad de Dios en nuestra vida. Y mientras sea su voluntad, bendito Abba. Gracias a Dios por la tribulación, gracias a Dios por la adversidad, porque si no fuera por la adversidad, no lo llamaríamos Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hubieran sido otros nombres, porque hubieran sido otros corazones dispuestos, hubieran sido otras personas que corrigieron su caminar. Si Abraham, Isaac, Jacob, estamos hablando de errores que tuvieron y tardaron años en recapacitarse, ¿cuánto más nosotros? Dios nos da esa oportunidad. Entonces, Jacob usó su astucia, su manipulación, su engaño, su esfuerzo humano. ¿Qué ejemplos de ello tenemos? Ya mencioné algunos, pero compra la primogenitura, aunque la intención era buena, la forma no era la correcta ni era la que Dios tenía. Se disfraza para recibir la bendición de Isaac. Y era un buen deseo, él quería que se cumpliera la bendición por medio de él desde niño, por eso nació así, le agarró el pie, el talón a su hermano, para él salir primero, pero éticamente estaba equivocado, mal, andar mintiendo a los padres, engañando a los padres para salirse con la suya, no es la voluntad de Dios. Cuando mentimos para que según la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, no es la manera de Dios. Engaña a Labán para prosperar y bueno, llega el momento en que eso cambia y cuando él cambia esa actitud, él reconoce y cede lugar a Dios, su vida cambia drásticamente y no nada más su vida cambia, su nombre cambia. Ya no se llama el suplantador, ya no se llama el chapucero, el tramposo, el que toma por el talón, el usurpador o suplantador, también se utiliza mucho esa palabra, sino dice ahora que has recibido la bendición de Dios, tu nombre será Israel, el que vence con Dios, el que es gobernado por Dios. Israel, el que anda rectamente en el camino de Dios. Esa es la historia y por eso le llamamos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob tuvo muchos hijos, ya voy a terminar hermanos,
Ya voy a darle aquí rápido porque esta es la última parte. Jacob tuvo varios hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? 12 hijos y una hija. Ahorita vamos a mencionar los nombres. Pero de los hijos que tuvo, 2 sobresalen. Aunque la historia bíblica, y como dije del capítulo, creo el 37, dije hasta el 50, nos habla principalmente de José y se enfoca en el personaje de José. En ese recuento se nos habla de todos los hijos, de los 12 hijos de Israel principalmente. José era el más importante en la historia porque es otro tipo de Cristo. Ay, híjole, hay mucha información aquí que tenía, me lo voy a tener que saltar. Y el otro personaje súper importante es Judá. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hablé acerca de la bendición y de la primogenitura. La primogenitura dije que era el que ve por los demás, o sea, el que realmente a falta del padre es el que va a estar allí para ayudarlos en cualquier cuestión legal, cualquier cuestión física, problema que tengan, recibe una doble porción para ayudar a los demás. Pero está la bendición. ¿Qué es la bendición? El medio por el cual va a continuar la bendición hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob. Aquí vemos que la primogenitura recae sobre José. ¿Y por qué sobre José? Porque José, aunque el primogénito era Rubén, realmente quien recibe la doble porción, ¿quién es? José. ¿Por qué? Porque él, entran sus 2 hijos, dice la Biblia que adopta Israel, es decir, Jacob, ahora Israel, adopta a los hijos de José y ahora reparte sus bienes, reparte sus bendiciones entre sus hijos, pero ahí pone en vez de José a sus 2 nietos, a Manasés y a Efraín, recibiendo la doble porción. ¿Por qué? Porque es la doble porción de la primogenitura y en la Biblia dice que Efraín es su primogénito. ¿Se fijan? Obviamente la primogenitura se va por el lado de José, pero la bendición de continuar la bendición y la descendencia se va por Judá. Y eso lo tenemos en Génesis 49 del 9 al 11. En Génesis 49, ya en la recta final de este libro de la Biblia, bendice y dice una oración, una profecía Israel sobre cada uno de sus hijos, incluyendo a sus nietos que adopta como hijos también, es decir, sobre los hijos de Israel, sobre lo que viene a ser después las 12 tribus. ¿Y qué dice referente a Judá? Dice: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. ¿Qué quiere decir? Judá tendrá la monarquía, el rey vendrá por Judá. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. ¿Qué es Silo? Silo es una referencia al Cristo. ¿Por dónde había venido el Cristo? Por este linaje. ¿Por dónde viene la bendición? Porque es la bendición a todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, de tu linaje continuará la bendición hasta que llegue a todas las familias de la tierra. ¿Qué dice la Biblia, el Nuevo Testamento? La salvación viene, la bendición viene de los judíos. ¿De dónde sacan eso? Desde Génesis ya nos decía la Biblia, no es que de todos los judíos somos salvos, no, Señor. De un judío, de uno de la tribu de Judá venía la salvación, y de uno de la tribu de Judá viene el rey, y viene el Silo. ¿Qué es Silo? Shilo viene de Shaliach. Shaliach es enviado. El enviado viene por medio de Judá. Y a él se congregarán los pueblos. ¿A quién se congregarán los pueblos? A Judá. Aquí tenemos, en este caso, a Cristo, a Yeshua, que es de Judá. Aquí tenemos un nombre. Este es el nombre de Dios. Es Yud Hei Vav Hei, lo que se traduce en nuestras Biblias como Jehová, Jehová, Yahweh, dependiendo de la traducción que tengan. Yahvé. Pero son 4 letras hebreas, un nombre muy sagrado que ni siquiera se menciona, pero en la Biblia este nombre no se está, estas letras y el nombre es tan sagrado que ni siquiera se utilizan estas 4 letras para otros nombres, para otros lugares, para otras palabras. Estas 4 letras se les tiene tanto respeto y por ser los que conforman el nombre de Dios,
que no se utilizan excepto una. ¿Cuál? La palabra Yehudá, que es Judá. Yehudá son esas 4 letras, si se fijan, la Yud Hei Bab Hei, ahí tenemos otra vez Yud Hei Bab, pero se añade una, Dalet Hei. Yud Hei Bab Dalet Hei. Hay una letra que se añade. ¿Cuál letra? La letra Dalet. Que Dalet, acuérdense, las letras tienen un significado por sí solas. Dalet significa puerta. ¿Qué quiere decir? Que Yud Hei Bab Hei Yehudá. Tenemos el nombre de Dios y una puerta. Hay una puerta para llegar a Dios. ¿Quién es esa puerta? Nuestro Señor Yeshua dijo, yo soy la puerta. ¿Qué número de letra es la Dalet? La 4. ¿Qué número de hijo es Judá? El 4. Y en este caso es esa 4ª letra que significa puerta y es el acceso para llegar a Dios, la única puerta. Por eso cuando dice la Escritura que en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas, dicen, oye, pues los gentiles, ¿cómo le van a hacer? Dice la Escritura, y decía aquí Génesis 49, que al enviado, al Mesías, al Rey, al que tiene el cetro, se congregarían los pueblos, las naciones, los gentiles, para dejar de ser gentiles y por medio de él entrar por nada más y nada menos que por Judá, aquel que recibe la bendición hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora a Judá, que viene a culminar en su majestad Yeshua. El cumplimiento de la bendición a todas las familias de la tierra. Termino con esto, hermanos. Nada más la genealogía. Abraham, como vimos ya en la primera parte, con Agar tuvo a Ismael, con Saraí tuvo a Isaac y con Setura tuvo allá a otros 6, un total de 8. Pero después nos vamos a enfocar aquí con Isaac. Isaac con Rebeca tuvo a Esav y a Jacob, que a Jacob se le cambia el nombre a Israel. Después Israel, por eso pongo aquí, con Lea, porque tuvo todas estas mujeres, a Lea, a Bila, a Silpa y a Raquel. Lea fue su esposa, después una segunda esposa que tuvo pues fue su hermana Raquel, y las siervas de cada una también las tomó. Esto es cuando estaba y todavía se llamaba Jacob, todavía quería ayudarle según él a Dios a agilizar las cosas, y pues son tropiezos que hicieron. ¿Qué sucede? Que los hijos de una tienen rivalidades con otra y entre las mismas mamás, unas con las de otra, y traen cada una su sentir, y no nada más ellos, sino la descendencia, se convierte en algo tremendo. Si un hombre quiere realmente estar estresado, no le digo que agárrese otra familia, pues no, pero quien tiene así diferentes familias y eso, imagínate qué terrible experiencia, o sea, qué manera de no hacer las cosas a la voluntad de Dios. Entonces con Lea tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, que fue el 4º hijo. Después con Bila tiene a Dan y Neftalí, que son el 5 y el 6. Después, por si fuera poco, pues dice, bueno, aquí hay otra, Silpa, voy a tener a Gad y Aser. Después, como que se da cuenta, no, pues debía haber sido fiel a mi primera esposa, a la esposa. Entonces me regreso y tengo Isaacar, Zabulón y Dina, o sea, la única mujer, ahí la tuvo en este espacio. Y después dice, bueno, pues ya ahora me voy con la nueva esposa, con la que más quise, con la que realmente yo quería, antes de que me la cambiaran ahí, pero bueno, y tiene primero a José y luego a Benjamín. Pero ¿por qué pongo primero a José? ¿Por qué lo pongo a José ahí abajo? Porque quería poner la descendencia de José, que es bien importante, porque también es parte de estas tribus, que son Manasés y Efraín. Efraín remarcado porque también dice después que en él hay una especie de primogenitura que también recae. Pero si se fijan, sobre todo remarco el número 4, el hijo con Lea, el 4º hijo Judá, y el hijo de Raquel, José, porque con José fue la primogenitura, pero la bendición fue con Judá. Y así, hermanos, pues vamos a terminar este libro de Génesis. Es muchísima información. Estamos viendo aquí 300 años en un ratito, y pues vamos a orar. Bendito Abba,
En el nombre de nuestro Señor Yeshua, Señor, le damos gracias, Padre, porque estas historias que acontecieron hace muchísimos años, Padre, hoy vienen a traer palabra fresca a nosotros, Abba. Padre, es admirable, Señor, cómo un varón, Señor, unos hombres humanos, hechos de carne y hueso, así como nosotros, Padre, con tantas virtudes y defectos, con aciertos, pero también con temores, Padre. Humanos que cometemos pecado, que a veces el temor nos arrincona a hacer las cosas fuera de sus tiempos, fuera de sus propósitos, Abba. Pero cómo estos personajes enderezaron su caminar, Señor, y tomaron la adversidad como lo que es, Padre, una preparación para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra fe. Padre, hoy nosotros oramos, Señor, porque con estos estudios podemos aprender genealogía, sí, podemos aprender propósitos bíblicos, sí, pero lo más importante, Padre, es que sigamos el ejemplo que hay en estas palabras de vida, Señor, enderezar nuestros propósitos, a hacer su voluntad y no la nuestra. Padre, que nuestra vida, Señor, que en mi vida, Padre, y cada uno habla por sí y ora por sí solo, en mi vida, Señor, no se trate de hacer lo que yo quiero, Señor. Ya estuvo bueno de eso, ya fueron muchos años, Padre, perdóneme por eso, Señor, sino que sea que su voluntad, Señor, se cumpla en mi vida, Señor. Que sea y que reciba, Señor, la adversidad, Señor, como una oportunidad, Señor, para aprender más de usted, aprender a confiar en usted, Padre. Gracias, Padre. Gracias por la palabra que nos ha dado. Gracias por este libro de Génesis. Y gracias, Señor, sobre todo porque esa promesa que hizo, ese juramento que le hizo a Abraham, hoy nosotros, Señor, podemos y tenemos la plena convicción, Señor, que se ha cumplido en Su Majestad Yeshua, que esa bendición ha llegado al mundo, Señor, a todas las familias de la tierra. Pero lo más importante, Padre, es que perseveremos, Señor, y creamos así como lo hizo Abraham. Creamos en Yeshua, creamos en su voluntad y no creamos tanto en la nuestra, no creamos tanto a la voz de la adversidad, sino que decidamos creerle a usted, así como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob. Gracias, Abba, damos en el nombre, que es sobre todo nombre de Yeshua. Amén. Adonai.